Bienvenidos a la clase sobre metodologías ágiles como parte del curso Herramientas para el procesamiento de datos e imágenes documentales, parte de la licenciatura en Registros Médicos, de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Mi nombre es Jessica Docamo, soy tecnóloga en Registros Médicos y veremos hoy lo que son la introducción a las metodologías ágiles, que por definición son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones de los proyectos que nosotros estemos realizando y que por consecuencia nos dan flexibilidad e inmediatez en la respuesta para moldarnos al proyecto y al desarrollo según las circunstancias específicas del entorno en el cual nos encontremos. Básicamente las empresas y los gestores apuestan por esta metodología para gestionar de forma flexible, autónoma y eficaz, intentando reducir los costos e incrementar la productividad. Entonces, veamos un poco de historia para ver el contexto en el cual nos encontramos. Como siempre, la historia muestra un proceso continuo de evolución de la humanidad que empieza desde las cavernas donde perseguíamos a los mamuts y va a pasar por diferentes etapas en las cuales hubo mucho desequilibrio social, económico y demás. Pero si vamos a los inicios de la industrialización europea a partir del siglo XVI, se empieza a ver que hay un avance en el comercio, en los métodos financieros, bancarios y progresos técnicos en la navegación, relojería e impresión. Sin embargo, estos avances siempre se veían desestabilizados por epidemias, ¿sí? Largas guerras, que no permitían que esos avances se pudieran dispersar a través del mundo y poder seguir avanzando. Hasta que llegamos al siglo XVIII, donde Europa se encontraba sumergida por las diferentes guerras y que supone que tiene una necesidad de aumentar la industria y, unida a la ausencia de guerras, a la invención de la máquina de vapor, hace que algunos países, como el Reino Unido, comiencen un proceso de transformación económica y social y tecnológica que se denomina la Revolución Industrial y que va a terminar varias décadas después. Bueno, ese periodo que se denomina como el que se vivió el mayor conjunto de ese periodo se denominó como en el cual se vivió el mayor conjunto de transformaciones de la historia de la humanidad hasta el presente. Y acá se vio el paso de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. Entonces, allá por 1911, Taylor, ¿sí?, escribe un libro que se llama Principios de la Organización Científica del Trabajo, que expone la idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometradas, estrictamente para exigir a los trabajadores la realización de las tareas en el tiempo justo, permitiendo una mejora en la producción y la reducción de los costes de fabricación. Además, se llevó a cabo una reducción, por ejemplo, de los ingresos que tenía cada trabajador por pieza realizada en una fábrica, forzando así a los trabajadores a aumentar la productividad. Entonces, los empleados se veían obligados a realizar mayor cantidad de producción para poder obtener los mismos ingresos que tenían antes. Toda esta corriente que habla de aumentar la producción en base al tiempo se lo conoce como Taylorismo y después va a dar, si ustedes leen mucho de lo que es la historia, lugar a muchas huelgas por parte de los trabajadores que en realidad después empiezan a exigir los aumentos de sus salarios y de las condiciones laborales. La suma de los inicios de la revolución industrial, más después los principios de organización científica del trabajo que presenta Taylor, empiezan a dejar huellas, ¿sí?, que se pueden ver en multitud de elementos, como por ejemplo en la creación de muchos modelos organizacionales, donde se empiezan a dividir a los trabajadores en pensadores y ejecutores. Este enfoque de división, ¿sí?, de que la persona puede ser o pensadora, o sea, planificadora, o ejecutora de una tarea, empieza a dejar de tener sentido más adelante. ¿Y por qué? Porque se empiezan a ver que los trabajos se empiezan a relacionar con el conocimiento y exigen que la persona no pueda solamente estar en uno de los dos roles, sino que deba hacer ambas cosas. Y si nos remontamos al día de hoy,
lo que podemos decir es que la máquina de vapor fue a la revolución industrial lo que la computadora ha sido para la revolución del conocimiento. Es el detonante y el símbolo de cada periodo, la máquina de vapor para la revolución industrial, la computadora para la revolución del conocimiento. Todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución tecnológica. Esto hace que aparezcan nuevos modelos de negocios, ¿sí?, relacionados con el mundo del conocimiento, de las TICs, y cambios continuos en los paradigmas que generan como un semillero de nuevas ideas para el auge de lo que son, por ejemplo, en este caso, las metodologías ágiles que aceptan los cambios de manera natural, permitiendo una mejor adaptación a los entornos que generan tanta incertidumbre. Pero antes de empezar a hablar de lo que son los valores y los principios de las metodologías ágiles, debemos hablar de algunas técnicas o precursores de la metodología ágil, que uno de ellos es los principios Lean, la metodología Lean, que es una forma innovadora de gestionar los procesos de una empresa. Su objetivo es eliminar actividades que no aporten valor, así como poder obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore la experiencia de los clientes. Esta filosofía de gestión nació allá por los años 80 en Japón, bajo el nombre de Lean Manufacturing, y el objetivo era lograr que los procesos de fabricación de vehículos fueran más eficientes. Tal fue el éxito, ¿sí?, que se volvió esencial para marcas como Toyota, que incluso desarrolló un sistema propio que se llama el sistema de producción Toyota, ¿sí?, que es a partir del Manufacturing, y que se basa en 3 objetivos claros, que es entregar productos de valor, eliminar desperdicios, ¿sí?, que pueden ser materiales o de tiempo, y la mejora continua de los entregables, ¿sí?, de los productos. Obviamente que estos principios después se transforman en 5, ¿sí?, que es especificar el valor para el cliente, identificar la cadena de procesos que aporta valor en cada servicio, buscar que el servicio fluya a través de los pasos que crean valor eliminando desperdicio como, por ejemplo, tiempo. Si tenemos que volver a rehacer una tarea, estamos perdiendo tiempo. Si tenemos que estar revisando quién la hizo, estamos perdiendo tiempo. Y así sucesivamente. El tiempo es una de las características más valiosas que tenemos en la gestión de proyectos. El cuarto principio es permitir que el cliente utilice el servicio cuando lo necesite, ¿sí?, que nos pueda venir y consultar nuevamente, y aplicar la mejora continua, que esto es que el número de pasos y la cantidad de tiempo e información necesaria para llegar al cliente vaya disminuyendo continuamente. Todos estos principios, se fueron a su vez trasladando a lo que fueron las TICs, dando lugar a lo que es hoy el Lean IT, ¿sí?, que se aplica mucho para el desarrollo de softwares. Y de la mano de la mejora continua aparece el círculo de Deming, que fue el primero que vimos en la primera clase de la unidad número 2, ¿sí? Y el ciclo de Deming, como ya lo vimos, se basa en la mejora continua de nuestras actividades a través de la planificación, del hacer, del verificar y del actuar, ¿sí? A través de estos 4 pasos nosotros podemos empezar a detectar errores, disminuir tiempos, sistematizar acciones que produzcan que, por ejemplo, en el caso de los principios Lean, podamos disminuir los desperdicios que tenemos al generar nuestros productos. Pero al trabajar con proyectos también tenemos que tener en cuenta, para poner esa mejora continua, cuáles son las variables que influyen en ese proyecto a la hora de gestionarlo. Entonces, una de las técnicas que podemos usar es el triángulo de hierro. Este concepto hace referencia a 3 variables, que son el alcance, el conjunto de requerimientos que necesitamos para dar como válido nuestro proyecto, el tiempo que nos va a llevar realizarlo y el costo que contiene, ¿no?, ya sea por la cantidad de recursos humanos o recursos materiales que nos lleva a realizar nuestro proyecto. El triángulo de hierro lo que nos dice es que solamente podemos fijar 2 variables, ¿sí? Y el resto van a tener que ser movibles. Entonces, las metodologías ágiles lo que nos dicen es que, bueno, vamos a tener que fijar, por ejemplo, el costo
y el tiempo. ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles nos va a fijar siempre el tiempo, por algo es ágil, entre 1 y 4 semanas, y el costo, que en este caso vendría a ser el número de personas, porque lo que quieren es que sea un equipo conformado y que trabaje siempre la misma cantidad de personas, más que la misma cantidad de personas, son las mismas personas dentro de un proyecto, porque ese costo aumenta o aumenta el tiempo si tenemos que traer una persona de otro equipo, explicarle todo lo que teníamos que hacer para poder seguir adelante, ¿sí? Por eso Ágiles siempre va a marcar como fijos el tiempo y el costo. ¿Y eso qué nos va a decir? Bueno, que para mayor calidad de repente nuestro alcance, o sea, lo que vamos a entregar en una primera etapa, va a ser algo un poco menos, los requerimientos van a tener que ser menos, para poder lograr algo de gran calidad. En los enfoques tradicionales, en general, el alcance, o sea, lo que quiere el cliente, lo que quiere el director, está marcado. Yo quiero alcanzar esto y generalmente está marcado el tiempo, en tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos va a quedar variable es el costo. Bueno, ¿cuántas personas necesitamos para realizar este proyecto? Y bueno, si tenemos la cantidad de personas que necesitamos, va a ser un proyecto de gran calidad. Si no, obviamente, a medida que disminuimos el costo en función del alcance y el tiempo que ya están marcados, la calidad va a ir en detrimento. Por eso es que tenemos que tener muy claros cuáles son estas variables, qué es lo que podemos mover, qué es lo que tiene que estar fijo, y en base a eso ser realistas en cuanto a lo que nosotros nos fijamos. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser realistas y tenemos que saber que siempre va a haber algo de incertidumbre en nuestros proyectos. Y para ello podemos ir hacia el cono de incertidumbre, que es un gráfico muy utilizado en la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque el cono de incertidumbre describe en la medida, la incertidumbre que obtenemos en un proyecto. Nos dice que al inicio de un proyecto vamos a tener mayor probabilidad de confundirnos con nuestras estimaciones, ya que es la fase inicial, y es cuando menos información tenemos y menos conocimiento tenemos sobre cómo podemos resolver este problema. Lógicamente que no se aplica a todos los ámbitos, ya que si vamos a pensar en una casa o en un avión, la incertidumbre no es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos todos los planos de la casa, sabemos qué es lo que vamos a construir, cómo lo vamos a construir y qué nos va a llevar. Pero en los proyectos relacionados con la gestión del conocimiento, a veces es algo muy inmaterial, ¿sí? No se puede tocar, no se puede ver, y no se pueden aplicar los mismos esquemas que ya estamos intentando, ya que lo que estamos intentando construir, a veces no sabemos ni cómo es ni cómo va a resultar. Y vos me decís, bueno, dame un ejemplo. Veamos el ejemplo más común en el Uruguay, que es gestionar un asado, ¿sí? Y sigan conmigo que después les voy a hacer la relación con registros médicos. Pero veamos la gráfica, ¿no? Y pensemos en que vamos a gestionar un asado, ¿sí? Entonces queremos ver, bueno, qué pasa con los costos, ¿sí? Y qué pasa con la comida, ¿no? O sea, las sobras de comida. Yo no quiero que me sobre mucha comida al final del asado. Entonces, cuando yo arranco a planificar y pienso en la cantidad de personas, pensemos que son 10 personas, ¿sí? Mi costo se puede ir o 4 veces más por arriba del estimado o puede quedar 0,025 por debajo del estimado, ¿sí? Entonces, si yo después empiezo a desglosar ese asado, ¿sí? Te dije que tenía 10 personas, pero me voy a pensar en la cantidad de hombres que tengo, en la cantidad de mujeres, porque obviamente no comemos lo mismo, y en niños, mi incertidumbre va a bajar un poco más, porque yo ya voy a poder adaptar la cantidad de carne, por ejemplo, que tengo que comprar. Lo mismo va a pasar si pienso en que no voy a comer solo el asado, sino que voy a tener acompañamientos y entradas, ¿sí? Como las ensaladas, como el chorizo, como la molleja, lo que quieran ponerle. Pero a su vez tengo que pensar que pueden haber vegetarianos. Entonces, también tengo que ir afinando los números en base a eso. Y al tipo de bebida. No es lo mismo comer un asado tomando agua que tomando Coca-Cola y cerveza, ¿sí? Y si yo puedo ir afinando todos mis números en base a toda la información que voy recolectando, puedo capaz ir afinando el cono de incertidumbre y reducir al final de ese asado, por ejemplo, la cantidad de comida que me sobró, ¿sí? El desperdicio. Pero siempre podemos hacer una estimación y que quede básicamente prolijo y en uno y sin tener sobras.
Y no, probablemente no, porque tenemos diferentes variables que van a seguir influyendo en base a mi planificación, como puede ser, bueno, que no venga la misma cantidad de gente, que no se coman los acompañamientos, que haya más vegetarianos que yo no sabía, que haya gente que empieza a tomar y que después no coma, y bueno, y que mi variación pueda estar de repente entre 1,15 y 1,8. Si pensamos, por ejemplo, que estamos planificando un asado para, no sé, los compañeros de facultad, que nunca nos vimos, ¿sí? Estamos planificando un curso, un asado de fin de curso, y nos puede pasar esto, ¿sí? De que igual, por más que planifiquemos y por más que tratemos de manejar la incertidumbre a menos, ¿sí? Con la información que tenemos, igualmente tengamos un poco de sobras de comida, ¿sí? Entre 1,15 en este caso y 0,85. Porque bueno, no nos conocemos tanto, es algo que recién hicimos, es la primera vez, entonces nos puede dar esa incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa con este cono si en realidad el primer asado que hicimos a fin de año es un asado que hacemos todos los meses, donde nos conocemos, donde sabemos qué toma y qué come cada uno de esas 10 personas? Nuestro cono de incertidumbre va a disminuir de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, porque yo ya sé qué come María, qué come Pedro, que Pedro viene con la mujer pero no con los niños, que Pedro a veces dice que va a venir con la abuela pero en realidad no viene, y sucesivamente. Entonces, a medida que vamos generando procesos iterativos, vamos gestionando nuestra incertidumbre, vamos bajando el costo y a su vez vamos generando menores cantidades de desperdicio. Y ahí vamos con otros de los modelos de las metodologías ágiles. Y por lo tanto, uno de los pilares en torno a las metodologías ágiles es que promueven el desarrollo de proyectos de forma iterativa e incremental. Esto es diferente a los enfoques y otras metodologías como más tradicionales que se enfocan a lo que es en cascada, ¿sí? Donde se divide el proyecto en fases para acabar construyendo el proyecto final, ¿sí? Los enfoques ágiles promueven, sin embargo, el desarrollo iterativo incremental, ya que están pensados para proyectos con más incertidumbre y más variabilidad, o sea, con muchos cambios. Y lo que interesa en este tipo de proyecto es ir obteniendo feedback lo antes posible de nuestros clientes, para poder reducir la incertidumbre y saber si estamos construyendo lo que realmente quieren. Entonces, el concepto de iterativo tiene que ver con dividir el proyecto en diferentes fases, ¿sí? Si recuerdan de la gestión del tiempo, dividíamos la tarea en pequeñas fases de tiempo para ir entregando diferentes resultados, ¿sí? Entonces, cada entregable, o sea, cada pedacito que nosotros podemos ir haciendo, vamos a ir añadiéndole valor al anterior, ¿sí? Entonces, quizás el resultado final de cada porción de trabajo que hemos hecho no sea un producto tal y como lo quiere la persona que nos lo encargó, pero sí será algo de valor y que nos va a permitir a nosotros que lo estamos haciendo evaluar si se adapta a sus necesidades y cumple con las expectativas. Entonces, vamos a ver una metáfora de Henry Kimberg para explicar el concepto de iterativo e incremental. Supongamos que un cliente quiere ir de un lugar a otro de una manera más rápida que a pie, que caminando, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en la necesidad de construir un coche, ¿sí? Podemos enfocarlo de dos maneras en esta forma de construcción. La primera es la de los enfoques más tradicionales, que damos por supuesto que, bueno, nuestro cliente necesita un coche, a pesar de que nunca nos lo dijo. Él nos dijo que quería ir de un lado a otro de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros asumimos es que quiere un auto, un coche, por lo cual empezamos a dividir el coche en diferentes etapas de construcción, ¿sí? Le entregamos una rueda, dos ruedas, la carcasa, la carroza y después el auto completo, ¿sí? Entonces, nuestro cliente solamente al final va a sentirse contento y va a decir, bueno, está pronto, puedo ir de un lado a otro de forma rápida. En los entregables, en realidad, no le hemos dado valor, porque en realidad nadie va a poder hacer nada con una rueda, dos ruedas o un chasis, ¿sí? Sin embargo, si vamos por un modelo iterativo incremental,
trataremos de aportar valor en cada una de las fases del proyecto. Entonces, si en realidad la necesidad real del cliente es ir de un lado a otro más rápido que caminando, si le entregamos una patineta o un monopatín, ya le estamos dando una solución a esa necesidad, más allá de que después podamos ir agregándole valor, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Transformando esos entregables del monopatín a la bicicleta, a la moto y al final en un auto, ¿sí? Que era transportarse más rápido de un lado a otro, sin la necesidad de esperar, por ejemplo, 6 meses para que nosotros le construyamos un auto, ¿sí? Y vamos cubriendo de a poquito esa necesidad de trasladarse. Y capaz que el cliente dice, wow, sí, ya a la semana puedo aumentar mi tiempo disminuir mi tiempo de traslado porque voy en monopatín, ¿sí? O voy en bicicleta y así sucesivamente. Lo malo de todo esto es que capaz que el cliente no está muy contento si lo que quería era ir sin esfuerzo de un lado a otro más rápido, ¿sí? Porque bueno, acá va a tener que, por ejemplo, pedalear o se va a mojar si llueve y sucesivamente. Entonces, ¿de qué depende este modelo incremental y iterativo? En que el conocimiento de la necesidad del cliente esté clara, que haya una comunicación, que el cliente nos diga yo necesito esto, 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 esto y esto, ¿sí? Porque si no, obviamente que si quiere un auto y nosotros le entregamos un monopatín, por más que sea algo de valor, no va a estar adecuado a las necesidades de la persona que nos está entregando. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto que vimos con ejemplos del asado y del monopatín y del auto a registros médicos? Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos que desarrollar un sistema de información para un hospital? ¿Sí? Nos dicen, bueno, desarrollame un sistema de información para un hospital. No te aclaran qué es, si es solamente un hospital, si tiene policlínicas periféricas, si todo se maneja, es un hospital solamente, por ejemplo, un IMAE, si es solamente de cirugía, si solamente se enfoca a cirugías reconstructivas, si no tiene eventos de servicio, si la tiene. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar de, bueno, ¿cómo relacionamos todo esto con los registros médicos? A través de pensar en los proyectos que nosotros podemos integrar, ya sea la planeación de un servicio de salud, ¿sí? Por ejemplo, como se hizo para la vacunación de COVID-19, o si queremos simplemente construir un GIS para gestionar nuestro servicio de salud y ahí empezar a disminuir costos, tiempos de espera, integración del personal, gestionar que sus propios usuarios puedan acceder remotamente a su historia clínica, acceder a servicios como pueden ser agendas digitales y demás. Ágiles se rige a su vez por 4 valores. Y para ver esos valores, primero tenemos que definir qué es valores. A mí la definición que más me gusta es que valores es aquello que valoramos, es decir, a lo que le damos importancia y en base a lo que tomamos nuestras decisiones, ¿sí? En este contexto, básicamente es los valores del manifiesto ágil, habla sobre que son la base sobre lo cual tomar decisiones y primar unas cosas por encima de la otra. Entonces, estos 4 valores. El primero es que se valora más los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas, ¿sí? Siempre va a primar el valor humano, la persona, sobre las herramientas y los procesos. Después, en este caso la imagen dice software funcionando, pero en realidad lo que nos tenemos que quedar en la cabeza es entregar algo que le funciona al cliente, ¿sí? Sea el proyecto, sea un informe, sea un tríptico, ¿sí? Que ustedes sí realizaron. Eso es lo que tenemos que primar sobre escribir un informe, ¿sí? Si ustedes llegaron a la meta y no reescribieron, bueno, todos los objetivos, metodología, a no ser que eso fuera un requerimiento del cliente, ustedes pueden llegar a la meta sin generar todo eso, ¿sí? Qué protocolo, qué instructivo, qué papá. Si lo que ustedes le pidieron en realidad no es toda la documentación, le pidieron solamente, bueno, quiero esta acción, dedíquense a eso, ¿sí? A diferencia de si obviamente le piden, quiero un protocolo, quiero esto, quiero lo otro. Ese es su entregable, ¿tá? El tercer valor es colaborar con el cliente o colaborar con el director o colaborar con el que sea que les encargó este proyecto, ¿sí? Y no primar
¿sí? La negociación contractual de yo estoy de un lado y tú estás del otro y tú me pedís algo y yo te voy a devolver algo, sino que entre los dos trabajemos para lograr colmar la necesidad del cliente o de la persona que nos entregó ese proyecto. Y por último, tener respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. Si nosotros veníamos pautando de que, por ejemplo, íbamos a hacer un asado el viernes a las 9 de la noche y resulta que estaba ocupado el lugar donde queríamos hacerlo, bueno, que no tenga que cambiarse para el viernes siguiente porque tenía que ser un viernes, no, o porque tenía que ser, o cambiarlo porque tenía que ser en ese lugar, no, que podamos cambiar a, por ejemplo, hacerlo, no sé, o el sábado, o hacerlo el viernes siguiente en otro lado, y así sucesivamente. Tener esa posibilidad de decir, bueno, no hay problema, tengo una dificultad, lo puedo cambiar, lo puedo reestructurar y seguir adelante sin necesidad de frenar todo porque mi plan decía que tenía que ser ahí a esa hora, ese día. Y en base a esos 4 valores se desprenden los 12 principios del manifiesto ágil. Recuerden que nosotros estamos viendo a una clase muy reducida de lo que es esta metodología. Existen cursos extensivos en los cuales ustedes pueden profundizar en cuanto a lo que es toda esta metodología ágil y cómo se desarrolla, ¿sí? Pero volviendo a los 12 principios, nosotros siempre vamos a tener como primer principio satisfacer al cliente o satisfacer a la persona que nos está encargando este proyecto a través de la entrega temprana y continua de un entregable con valor, ¿sí? No entreguen cosas que no tengan una mínima calidad, ¿sí? No entreguen un trabajo en blanco, no entreguen una planilla, un práctico a mitad de hacer porque, bueno, voy y lo hago, ¿sí? Empiecen a pensar de, bueno, nos están encargando de realizar esto, hagámoslo en el menor tiempo posible para satisfacer los requerimientos que nos han pedido, ¿sí? Como segundo, tenemos que los cambios que se aceptan y se aprovechan, ¿sí? Aceptamos que todos los requisitos, así como la vida, nos van a poner cambios y nos van a generar distorsiones en los proyectos. Y eso es bueno porque nos ayuda a mejorar, ¿sí? Incluso cuando ya estamos terminando nuestro proyecto, ¿sí? Los cambios nos ayudan a generar ventaja sobre nosotros mismos y ventajas a la hora de competir con alguien más, ¿sí? Después vamos a tener la entrega frecuente del producto funcionando, o sea, la entrega de de esos entregables cada tanto, de que vamos generando, bueno, de a poquito, de a puchito, de a puchito, y que esos entregables también tengan un requerimiento mínimo, una calidad mínima, pero que al mismo tiempo podamos demostrar que nosotros estamos haciendo algo continuamente, que estamos trabajando en pro a lo que nos fue encargado, ¿sí? Podemos pautar entregas entre 2 semanas y 2 meses, mayor a eso ya es demasiado, y lo que sí, de preferencia siempre se elige el menor tiempo posible. Después, que tanto la persona que nos encargó, el principio número 4, ¿no? Tanto la persona que nos encargó el proyecto como los que estamos trabajando para lograrlo, debemos colaborar de forma diaria, continua, para saber dónde nos encontramos y qué es las dificultades que podemos ir teniendo, ¿sí? El trabajo continuo y el trabajo en conjunto nos va a apoyar y nos va a generar menores dificultades a la hora de generar un entregable de calidad. ¿Por qué? Porque si surgen requerimientos o modificaciones, se pueden ir detectando de forma temprana. Como principio número 5 tenemos a las personas motivadas. ¿Por qué? Porque los proyectos se desarrollan en torno a individuos. Si una persona está haciendo un proyecto porque no le queda otra, porque lo tiene que hacer, lo va a hacer de poca gana y sin ponerle el entusiasmo y la atención necesaria. Por eso también hay que tener una persona motivada y viendo la vista del objetivo final para decir, bueno, yo me estoy rompiendo el lomo haciendo esto porque quiero llegar a tal y tal cosa, ¿sí? Que entiendan el porqué de las tareas que están haciendo. Después, el principio número 6 son las conversaciones cara a cara. El modo más eficiente de conversación siempre va a ser cara a cara, ¿sí? Poder transmitirle al otro lo que nosotros estamos sintiendo, poder transmitirle al otro lo que nosotros estamos necesitando y cuáles son las dificultades que estamos teniendo,
¿sí? Al mismo tiempo también le podemos alabar, podemos decir, bueno, estamos llegando a muy buen términos, podemos priorizar actividades que quedan relegadas, pero siempre y cuando tenemos todas las cartas sobre la mesa y las conversaciones cara a cara, más allá que la pandemia a veces no lo permiten, son las mejores para realizar este tipo de acciones, ¿sí? Y bueno, como herramienta sustitutiva a las conversaciones cara a cara, lamentablemente hoy utilizamos el Zoom. Como principio número 7, medimos el producto funcionando, o sea, que lo que entregamos, si es un software, que funcione, si es un informe, que conteste las preguntas realizadas al principio, ¿sí? Esa interrogante, esa hipótesis que alguien nos planteó para hacer este proyecto, bueno, que ese producto que estamos entregando las conteste, ¿sí? Promovemos el ritmo sostenible, perdón, o el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? No es que hoy vengo y hago la mitad del proyecto y después lo dejo relegado y dentro de 20, 30 días lo retomo y veo dónde me quedé. No, no. Es todos los días trabajo en pro de ese proyecto. ¿Por qué? Porque si después de 20 días me olvidé, tengo que volver a leer, tengo que volver a ponerme a tiro, tengo que volver a decir, uy, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué era lo que me tocaba? ¿Qué era lo que habían hecho? ¿Qué era lo que había que modificar? Y ahí estoy perdiendo tiempo, generando desperdicio, ¿sí? Después tenemos la atención continua a la excelencia técnica. Esto está de más decir, si estamos entregando un informe, si estamos entregando un software, que se alinee con los estándares que son requeridos para la entrega de ese producto, ¿sí? Obviamente, a medida que vamos con la mejora continua, podemos ir llevando a cabo mejores cosas. Pero en sí, lo que no queremos es entregar algo mediocre, ¿sí? La atención continua a la excelencia técnica, a ser los mejores en nuestro campo, a poder ayudar al resto a que siga en este mismo camino, en allanar a nosotros mismos el trabajo para el próximo proyecto, ¿sí? Y la simplicidad, ¿tá? La simplicidad, ¿a qué nos enfocamos? A realizar la menor cantidad de trabajo posible. ¿Cómo? Organizándonos. Como les decía, si nosotros perdemos tiempo, si te dejamos el proyecto tirado, si tenemos que volver, todo eso nos va generando complicaciones, ¿sí? Tener que lidiar con cosas que en realidad ya no queremos hacer porque otra vez tengo que empezar de cero. No, la simplicidad y la organización es la clave para poder terminar un proyecto de la forma más fácil para nosotros y contentos, ¿sí? Que sea algo que nos entusiasme, no algo que sea un lastre, ¿tá? Y obviamente que si estamos trabajando en equipos, que estos equipos se puedan auto-organizar, ¿sí? Que no tenga que venir alguien de afuera y decir, fulano hace tal cosa, mengano hace tal cosa, sultano hace tal otra, sino que cada uno entienda su rol dentro del equipo, entienda desde dónde puede aportar, cómo puede hacerlo, y en caso de que se tranque, saber que es normal y que es correcto pedir ayuda. Y, como siempre, no podía faltar en todas estas metodologías la mejora continua. El seguir hacia adelante, el ajustar y perfeccionar el comportamiento de mi equipo, de mi persona y de mi proyecto en consecuencia. Entonces, para cerrar la clase de hoy, hagamos un pequeño repaso. Metodologías ágiles, adecuarse a los cambios y a partir de eso empezamos con diferentes estrategias. Estrategia Lean, ¿sí? A través de sus valores, triángulo del hierro para poder evaluar las diferentes variables que van a afectar mi proyecto, círculo de Denning como la aplicación de la mejora continua. En la planificación, valorar la incertidumbre, ver cómo esto nos va a afectar a nuestro entregable, ver cómo vamos a generar menos desperdicios y demás lo que vimos en la clase de hoy. La iteración y el incremento de esta metodología para llegar a un valor agregado, para ir colmando la necesidad del cliente sin necesidad de esperar al entregable final de nuestro proyecto. Y el último, que era el entregable, ¿sí? El fin del proyecto, teniendo en cuenta los 12 principios y los valores ágiles, ¿sí? Haciendo foco en la calidad, haciendo foco en el valor humano y haciendo foco nuevamente en la mejora continua. Y esto es todo por hoy. Les agradezco a ustedes por seguir esta clase, por tenerme paciencia al subirla, ya que he tenido un poquito de demora a la hora de subir esta clase y les pido disculpas a todos por ello.
Los espero a todos el próximo jueves para ver lo que sigue de metodologías ágiles con Scrum y Kanban, ¿sí? Si quieren ir leyendo y ver de qué se trata, lo pueden ir a hacerlo. Esta clase tampoco tendrá un práctico asociado a la misma, sí lo tendrá la clase del jueves que viene, que también será asincrónica. Cualquier cosa, los espero a todos con sus dudas y consultas a través del foro de EVA. Muchas gracias y nos vemos el jueves próximo.